Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ah. Bueno, pues hermanos, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. La semana anterior estábamos hablando de un fariseo. ¿Alguien recuerda quién era este hombre? ¿Ah? ¿Timoteo? Nicodemo. Nicodemo. Juan 3. Ahora hemos visto del 1 al 15, ahora vamos a ver. Hola, Lina. Ahora vamos a ver de los, como se ha leído, del versículo 16 al 21. Aunque hemos hecho dos partes, estamos hablando de lo mismo. Es decir, Nicodemo, recordemos, vino a Jesús de noche. Le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. Recordemos también que Jesús estaba en Jerusalén por la Pascua. Había hecho muchas señales, había llamado la atención de mucha gente, entre ellos de Nicodemo. Y como ya dijimos la semana pasada, pues Jesús conoce el corazón de las personas, no necesita que se dé testimonio de nadie porque Él conoce, y en ese conocimiento empieza y aborda con Nicodemo con lo que había en su corazón. Es decir, necesitas nacer de nuevo. Claro, lo vimos la semana pasada, era un poco como se estaba presentando Nicodemo, le estaba diciendo un poco hola, y Jesús va directo y le dice: Nicodemo, maestro de la ley, personaje importante dentro de la comunidad religiosa judía, necesitas nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo, recordemos la respuesta, ¿no?, de Jesús y las preguntas que suscitó en Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? ¿He de entrar al vientre de mi madre? ¿De qué hablas? No estoy entendiendo. Finalmente, al final de la lectura, en los versículos 14 y 15, Jesús utilizó una figura. Recordó, le dijo a Nicodemo: tú que conoces muy bien la ley y los profetas, recuerda lo que está escrito en Números 21. Le dice que cuando el pueblo se rebeló y que Dios envió serpientes venenosas, una serpiente de metal fue levantada. Y él hacía esa comparativa: así como aquella serpiente que fue levantada, así el Hijo del Hombre será levantado. Y se refería a la muerte que iba a tener. Iba a ser levantado en una cruz e iba a morir allí. Y en el versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así es como cerramos la lectura de la clase anterior. Y esta tarde continuaremos hablando de esta charla que tiene Jesús con Nicodemo. Hoy hablaremos de un tema muy importante, un versículo muy conocido, 3:16, y sin duda hablar del amor de Dios es un tema que nos sobrepasa. De hecho, cuando yo estaba intentando poner un título a esta prédica, pasaba de uno a otro: amor inmensurable, amor perfecto, amor y de verdad, es que ¿cómo describir este amor? ¿Cómo ponerle un nombre? ¿Cómo poner un título? Es muy complicado. Y la verdad que escogí por poner algo, pero es que ni este título ni muchos otros pueden contener lo que significa el amor de Dios. Así que conoceremos un poco de su amor, conoceremos uno de los grandes beneficios de este amor, que es la salvación, pero también estudiaremos y conoceremos que este beneficio, esta obra que Dios hace en la cruz, también conlleva una responsabilidad. Así que vamos adelante a mirar estos tres puntos: el amor de Dios, creer a y en Jesús, y vida eterna para todos. Así que, como ya os decía, el amor de Dios, no pretendo cubrir todo lo que es el amor de Dios, porque es muy grande. Solo quiero que lo veamos un poco en lo que dice el texto que hemos leído. Es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de los versículos que hemos leído podemos pensar en estas tres partes. El amor de Dios es eterno. Cuando dice el versículo 16 que Dios amó al mundo, es decir, lo amó en la eternidad.
Dios es eterno, su amor permanece, su amor no termina, es decir, no es un amor temporal, no es un amor condicional, no es un amor dependiente, es un amor eterno, es un amor que sin duda no nació una vez, es decir, incluso la propia palabra de nuestro Dios dice que Dios es amor. No es que solo Dios sienta amor, Dios ama, que sí, que Dios ama, que Dios nos ama, pero que Dios mismo es amor, lo cual sobrepasa nuestro entendimiento. Y ya mencionaba un poco que el amor de Dios es incondicional, es decir, hablando humanamente, nos resulta a nuestras posibilidades y a nuestra manera de entender el amor, nos resulta sencillo amar a quien nos ama. Nos resulta sencillo amar a quien hace las cosas bien, entre comillas. Pero ¿qué pasa cuando dice la palabra de Dios que siendo enemigos, Dios nos amó? Y es donde esto empieza a distanciarse de lo humano. Claro, un amor permite que a su Hijo unigénito sea, por decirlo de alguna manera, masacrado en una cruz, y que a pesar de todo esto perdone, ame y dé salvación más grande de nuestro propio entendimiento. También en este sentido de incondicionalidad, quiero decir que la palabra es muy clara, por eso es hermoso este versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, los judíos tenían una sensación, un alto, ¿cómo lo diría? Un alto orgullo de su identidad, de su nacionalidad, de como pueblo judío, como pueblo de Dios. Entonces, ellos decían, cuando venga el Mesías, o cuando venga el juicio de Dios, mejor aún, todo será bien para Israel y para los demás será juicio, será perdición y destrucción. Pero la gran noticia que podemos ver en los evangelios es que Dios ama a los judíos, pero también ¿a quién ama? A todo el mundo. A todo el mundo. O sea, si eres judío, tanto como si no eres judío, Dios te ama. Este gran amor no invalida su justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pecamos debemos sufrir las consecuencias. Él nos sigue amando porque siendo enemigos nos amó y nos da, en ese grande amor que tiene por nosotros, nos da libertad, y en esa libertad nosotros elegimos apartarnos de Él, y sin embargo Él desea, como lo hemos leído y como lo estudiaremos más adelante, Él quiere salvación y no condenación para nosotros. En uno de los cantos hablábamos de amor perfecto, amor absoluto. No es un amor que sea un sentimiento, es decir, ¿qué podríamos pensar? Estoy pensando una tontería. Yo amo a las hamburguesas. No sé, ¿qué se os ocurre? Un amor un poco que puede estar allí en el papel, teórico. Yo amo tal cosa. Amo ir a la nieve, amo, no sé, lo que se nos ocurre en nuestras mentes, pero que no sea un amor un poco en lo teórico, sino un amor que va a los hechos. Si Dios nos ama, dice que se encarnó, se hizo como uno de nosotros en acción total, es decir, no se escondió, sino que se presentó y había que morir, hay que morir, hay que sufrir, lo que sea necesario con tal de rescatar a nosotros, sus amados. Pero lo cierto es que podemos pensar que ese amor puede pasar por alto sin más el pecado, es decir, no debemos confundir que Dios es amor, que Dios nos ama con un amor eterno y condicional y absoluto, pero que no pensemos que ese grande amor es licencia para pecar.
No quiero que nos vayamos a los extremos. Estamos reconociendo la grandeza del amor de Dios, que es maravilloso y que sobrepasa, pero que no malentendamos que decimos, bueno, pues como es tan perfecto, es tan grande y es tan misericordioso y lleno de gracia, pues hagamos lo que sea. Al final Él nos ama. Sí, nos ama perfectamente, pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Es decir, hijo, te amo, pero si tú decides hacer lo malo, debes pagar las consecuencias de lo malo. Y la paga del pecado es muerte. Así que el amor de Dios es perfecto, pero no abusemos de la libertad que tenemos en base a ese gran y perfecto amor. Bueno, antes de pasar al punto número 2, quiero comentaros algo que puede generar, que nos invita a pensar. Hace algunos años, no recuerdo en qué año de la facultad, se nos dio a leer un libro que se llama Cur Deus Homo, que significaría algo así como ¿por qué Dios encarnado? Y una mejor traducción podría decirse que ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? No sé si lo habéis leído, es muy, muy interesante, pero es de Anselmo de Canterbury y lanza unas preguntas tremendas. No es recomendado en el sentido que ayude a nuestra fe, pero sí es una lectura muy interesante. Y aquí os menciono unas preguntas que lanza este hombre. Dice, si Dios puede salvar a pecadores sin condenar al justo, parece potente. Si Dios no puede salvar a pecadores sin condenar al justo, parece imposible. Dios es todopoderoso, sí, pero no puede salvar a pecadores sin condenar al justo, parece impotente. Y dice, y si puede hacerlo y no lo hace, parece injusto. Claro, este pensador, no sé si recuerdo de la Edad Media, ahora no recuerdo el dato, es de hace muchos años, hacía estas preguntas muy profundas, pero precisamente este hombre no consideraba el amor de Dios, sino estaba envuelto en un legalismo que no entendía que este amor de Dios sobrepasa aún a la propia abominación que Dios dice es delante de él, que lo veremos más adelante, y es muy, muy interesante hasta dónde puede llegar este amor, y me atreveré a decir dónde no puede llegar este amor. Proverbios 17:15. Poned atención, por favor. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor, abominación a Yahvé. Repito, ¿a qué os suena esto? Poned atención, por favor. El que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Vamos a ponerlo en la persona de Dios. El que justifica al impío y el que condena al justo. ¿Quién es el justo? Nuestro Señor Jesús fue condenado a morir en una cruz. Y nosotros, los impíos, en Él fuimos justificados. Y dice Proverbios 17:15 que ambas acciones, el justificar al impío y condenar al justo, ambas son igualmente abominación al Señor. Es decir, hacer esto es abominación delante de Dios. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Hizo abominación por ti y por mí, por ese gran amor. ¿Qué dice en otra parte de la Biblia? Dice, maldito aquel que muere en un ¿qué? Sí, madero. ¿Y quién murió en un madero? Maldición. Por ti y por mí. Abominación. Por ti y por mí. Y diría Dios, ¿qué más es necesario para que tú y yo podamos estar juntos? ¿Qué? Abominación, maldición, entregar mi hijo, ¿qué? Lo que sea,
pero mi gran amor llega hasta allí. Y os voy a hacer una pregunta un poco compleja, a lo mejor de que no tanto de contestar, sino de que se entienda. ¿A dónde no llegaría el amor de Dios? El amor de Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, pero el amor de Dios es perfecto, como he dicho, y por tanto el amor de Dios no llegaría, que dejaría de ser amor, a obligarnos a estar con Él. No sé, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nos casamos por voluntad. Estoy revisando reacciones. Alguna reacción rara he visto, ¿eh? No, no es cierto. Claro, es que aún nosotros en nuestras limitaciones es lo que entendemos de un verdadero amor, ¿no? Libertad. Es decir, no te voy a obligar a quererme. Pues si nosotros que somos limitados e imperfectos, cuánto más el amor de Dios que es perfecto y que por eso nos da libertad, lo que conocemos como libre albedrío. Es decir, Dios hace todo para que estemos con Él. Dios ha hecho cualquier sacrificio para que estemos juntos, pero no nos obliga a que estemos con Él. Y así, de esta forma, el amor de Dios se sostiene sobre cualquier cuestionamiento, sobre cualquier situación, no solo en aquellos tiempos, sino en los presentes. El gran amor de Dios es inmenso, es inmensurable, es maravilloso y es perfecto. La semana pasada estuvimos hablando mucho de creer. Juan, y sobre todo el capítulo 3, habla mucho de creer, y he hecho mucho énfasis en distinguir creer en un sentido superficial, creer en un sentido teórico, a creer en la forma que Dios quiere que creamos, a creer que nos motive a la acción, a ese creer que cambie nuestra vida, a ese creer que nos lleve al nuevo nacimiento, que es lo que el Señor quiere exponer. En nuestra vida cotidiana creemos en muchas cosas, es decir, hay veces que no tenemos opciones, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, alguien que va a ser intervenido, que va a tener una cirugía pues peligrosa, ¿no? No sé cuáles son de las más peligrosas. Me da la sensación que una cirugía de corazón suelen ser de las más peligrosas. Entonces, quizá no por opción, no por deseo, pero la persona pues cree que va a salir bien y dice, y si no, pues de todos modos tengo que hacerlo porque no tengo opción. Pero de cierta forma hay un creer, y nosotros creemos en muchas cosas, ¿no? Desde lo más simple, al sentarnos en la silla, pues creemos que nos va a sostener, porque si no, no nos sentaríamos, no dudaríamos. Incluso al subirnos un avión también creemos. Pero lo que yo quiero es que distingamos en no solo decir creo en Jesús, es decir, creo que existe, sino que vayamos más allá, es decir, creo en Jesús, creo que existe, pero eso me lleva a ponerme en sus manos, eso me lleva a rendirme a sus pies. Y hace algún tiempo os compartí un ejemplo que para mí ayuda mucho, lo del equilibrista en dos torres muy altas, un cable de acero y que va a cruzar, conocéis, con un carro, con una carretilla. No sé si alguno lo recuerda. Si no lo recuerda, os va a sonar a nuevo. Pero este ejemplo para mí es muy ilustrativo en cuanto a la diferencia de creer en sentido superficial y creer como Dios quiere que creamos. Es decir, una persona, un equilibrista, estaba en medio de dos torres muy altas y dijo que iba a cruzar por aquel cable de acero. Y le dice al público que se había reunido allí para ver eso, porque claro, si él se caía, pues se mataba. Entonces les dice, ¿vosotros creéis que yo puedo cruzar? ¿Y qué pensáis que la gente hizo? Nada extraordinario. Algunos dijeron, no creemos. Y algunos dijeron, sí,
sí que puedes hacerlo. Bueno, pues el hombre cruzó y volvió. Y claro, la gente se sorprendió y asombrados estaban y dijeron, wow, no, pues sí que puede. Luego cogió una carretilla y volvió a preguntar, ¿creéis? Ojo en ¿creéis que puedo cruzar? Y claro, ya lo había hecho una vez sin la carretilla. Y claro, ahora había más gente convencida. Dijeron, no, sí que puedes, creemos que puedes. Vale, cruzó con la carretilla, volvió. Y todos dijeron, wow, qué maravilla, muy bien. Y en la tercera ocasión dice, Fabián, ¿crees que puedo cruzar? ¿Qué dirías? Que sí, ¿no? Lo has visto. Y dice, vale, Fabián, ¿tú crees? ¿Estás seguro que yo puedo? Ven, súbete a la carretilla. ¿Crees? Esa es la diferencia entre creer y creer como Dios quiere. Entonces, no es lo mismo. Podemos utilizar la misma palabra. Sí, yo creo. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Claro, pero si hemos visto que el amor de Dios es acción, es decir, Dios nos amó y envió a su Hijo. No puedo decir, yo creo en Dios, pero vivo como quiero vivir. No es congruente. Es decir, ¿crees que tu avión sale esta noche a las 10? Sí creo. Y te vas a otro sitio. No, si crees que tu avión sale a las 10, ¿qué tienes que hacer? Prepararte, coger tu maleta, lo que sea, ir al aeropuerto y presentarte a una buena hora. Es decir, no solo es creer, sino es accionar. Muchas veces la fe, la creencia se queda en la teoría. Bueno, es por eso importante distinguir creer a Jesús y en Jesús. Creer en Jesús es más fácil, en el sentido, sí, mucha gente cree en Jesús, incluso gente que no aceptó a Jesús como Salvador. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús, en el Jesús histórico. Fue un gran hombre, un profeta, fue un buen hombre que estuvo en la historia. O sea, creen en Jesús, no creen en Él como Salvador, no creen en Él como el Dios encarnado. Y es una gran diferencia. Y por eso no solo hay que creer en Jesús, sino hay que creer a Jesús, a quién es Él, a qué es lo que hizo, qué significa lo que hizo, a qué vino. Y eso marca una gran diferencia entre creer y solamente creer nominalmente. Vamos al tercer punto sobre vida eterna. Cuando hablamos de eternidad, suelo decir a la gente, sé que es un tema, bueno, estamos muy familiarizados con vida eterna, pero ahondemos un poco más allá de lo superficial, es decir, todo lo que conocemos tiene un tiempo definido. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, ¿qué cosa conocéis de la vida cotidiana que sea eterno? Decidme algo. Nada, ¿verdad? O sea, nada de lo que usamos, nada de lo que conocemos es eterno. Es decir, hablar de eternidad inmediatamente, ¿hacia dónde nos señala? Hacia Dios. Es decir, es algo que se va más allá de nuestras limitaciones, ¿no? Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, estamos sujetos a que nacemos, crecemos y morimos. Pero claro, eternidad se nos escapa, pero aún así, aunque es un término que nos sobrepasa, el Señor menciona vida eterna. Dice Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, es un concepto que Dios introduce y que nos lo revela. ¿Que es un término que nos sobrepasa? Sí, pero que el Señor nos enseña algo sobre ello. En este sentido, un comentarista me llamó la atención lo que decía un comentarista, de que alguna persona que no esté llevando muy bien su vida pueda pensar que yo para qué quiero vida eterna si ya lo llevo bastante mal.
Mi vida no está bien, mi vida es muy dolorosa, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, y ahora tú me dices que tenga vida eterna. Claro, a lo mejor los que llevamos más tiempo en el Evangelio, desde pequeños o lo que sea, pues tenemos un concepto bastante acertado de lo que es vida eterna, pero a lo mejor alguien pueda pensar, decir, vida eterna, tal como vivo, no, no, gracias, no se me antoja. Pero por eso es importante aclarar que la vida eterna que se nos está ofreciendo y que es la que necesitamos y que es lo mejor que podemos recibir, por supuesto, y sé que en algunos casos se sobreentiende que claro, es una vida eterna donde no hay enemigos, donde no hay dolor, donde no hay muerte, enfermedad, hambre ni sufrimiento. Y sobre todo, y mejor aún, es una vida eterna en la presencia de Dios. Y aquí abrimos otro concepto que para mí, así como hablaba de eternidad, decir, wow, me sobrepasa. Pues una vez más, no sé qué sentís vosotros al hablar de estar en la presencia de Dios. Estar, como a veces creo que hay un canto que dice cara a cara, espero verle. Para mí me sobrepasa. Cara a cara con el Señor, en su presencia, por toda la eternidad. Maravilloso. Y es lo que Él nos promete si tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Pero dijeras, bueno, y si no quiero eso, ¿cuál es mi opción? Como a veces podemos en las opciones de la vida dices, tienes esta opción, vale, y si no quisiera esta, ¿qué opción tengo? Si no queremos una vida eterna en la presencia de Dios, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué dice la Biblia que es la otra opción? ¿No quieres estar en la presencia de Dios? De acuerdo, Dios no te va a obligar. Entonces, la consecuencia natural de que no quieras estar toda la eternidad con Dios es que estarás toda la eternidad separado de Dios. ¿No quieres estar con Dios? Vale, nadie te va a obligar. Pero la correspondiente consecuencia es que estarás separado de Dios por toda la eternidad. Y eso, hermanos, no alcanzamos a medirlo. Y la Biblia lo ilustra con lo que llama infierno. Es decir, insoportable. Insoportable. Pero no es algo insoportable 5 minutos. No es algo insoportable un día. Es algo insoportable por toda la eternidad. Y es ahí donde rescato el concepto de eternidad que nos sobrepasa. ¿Sí? ¿Para siempre? Porque incluso en las cárceles, hace poco veía un artículo sobre un hombre que libró la muerte por inyección, pero le dieron cadena perpetua. Pero aún así, algún día ese hombre morirá. Pero de lo que aquí nos está hablando es algo, como decía, que nos sobrepasa. ¿Por qué? Porque no tendrá fin. No tendrá fin la vida eterna en la presencia del Señor, como tampoco tendrá fin en la separación de nuestro Dios. Así que, hermanos, hablar del amor de Dios, hablar de su obra de salvación por nosotros en la cruz, es algo maravilloso y tiene que decir, así como dice que Dios amó al mundo y que su amor es eterno y que su amor es perfecto, que Él quiere que seamos salvos, es decir, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, Dios no quiere condenar, Dios no quiere castigarnos, Dios quiere que seamos salvos. Pero como decía hace un momento, no nos va a obligar a estar con Él. Lo que quiere es que entendamos que lo mejor para nosotros es estar con Él. Bueno, vida eterna para todos, hermanos. Esta es una buena noticia.
vida eterna, una vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento y en la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver tres conclusiones, tres aplicaciones de lo que hemos estudiado. No puedo dejar de pensar, cuando hablamos del amor de Dios, de lo perfecto que es su amor, no puedo dejar de pensar en esa instrucción que Él nos ha dejado. Es decir, cuando Él dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y claro, esto en el contexto de lo que acabamos de ver, de su obra en la cruz, de su muerte, del dolor, del sufrimiento, de todo lo que fue capaz de aceptar, de soportar, ese es el amor de Dios. Y sin perder de vista eso, dice, así como yo os he amado, así también vosotros amaros los unos a los otros. Es decir, la invitación clara y directa que está haciendo Dios para con nosotros es que estemos dispuestos a entregar aún nuestras propias vidas por nuestros hermanos, por nuestros prójimos y aún por nuestros enemigos, si es que con ello esta persona puede ser rescatada, puede ser beneficiada. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor se despojó a sí mismo. Debemos estar también nosotros. El ejemplo es Él, el ejemplo de su amor, el ejemplo de su sacrificio. Pero luego dice, así como yo os he amado, vosotros hacedlo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, somos invitados a imitarle. Y claro, cuando nosotros vemos su vida, su obra, somos invitados a imitar eso. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo. Jesús, Hijo de Dios, sin ninguna necesidad, porque Dios nos ama, Jesús nos ama, pero no necesita que nosotros le amemos. No es decir, Dios tiene una necesidad, Dios no tiene ninguna necesidad. Y sin ninguna necesidad, Él se despojó a sí mismo, dejó todo para venir a rescatarnos. De esa misma forma, hermanos, nosotros debemos despojarnos de costumbres, debemos despojarnos de pensamientos, debemos despojarnos de razonamientos que no llevan a que nos amemos como Él nos ha amado, que no nos llevan a hacer la obra que Él nos ha encomendado, incluso a despojarnos de nuestra teología, de esa teología que nos hemos creado, de así es Dios y así quiere que sean las cosas. Ese amor que Él nos ha dado y ese amor con el cual debemos corresponder tiene que ser como Él nos lo ha mostrado, es decir, apegándonos a Él, doblegándonos a Él, a su voluntad. A veces nos confundimos y empezamos a hacer nuestra voluntad, aunque no tenemos esa intención, aunque no lo tenemos claro, aunque pensemos que estamos buscando justicia, aunque pensemos que estamos haciendo lo correcto, pero si pudiésemos tener un poco esa vista un poco más de lejos, quizá podríamos ver que lo que realmente estamos haciendo es nuestra voluntad, nuestra justicia, pero el que hace la justicia es Dios. Y en lo que Él nos ha dicho, Dios no nos ha dicho, encárgate de la justicia, porque la justicia es de Él. Lo que nos ha dicho es ir y hacer discípulos, a que demos testimonio, a que reflejemos su imagen en cada momento, lo cual no es poco ni sencillo, en cada momento, como dicen, en los momentos fáciles y en los momentos no tan fáciles, cuando la cosa va bien y cuando la cosa no va tan bien. Y allí es cuando dices, decido permanecer fiel, decido permanecer fiel, porque Dios permanece fiel, porque Dios me muestra que Él es fiel y Él no falla, y es un ejemplo para mí, para que así lo haga.
Bueno, condenación eterna. Creer en Jesús, volvemos con creer a Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Reconocer, entre otras cosas, que solo Él puede salvarnos. Pero dice la palabra de nuestro Dios que no envió Dios a su Hijo, versículo 17, al mundo para condenar al mundo. Condenación. Es decir, Dios no quiere tu condenación, no quiere mi condenación. Pero ¿por qué hemos llegado a un punto histórico donde la gente, algunas personas, no quieren pensar en esto y a algunos no les interesa? No sé si os ha pasado. Yo tengo una experiencia hace algún tiempo que me impactó. Es decir, estábamos en la calle entregando tratados y claro, un hombre entendía que esto tenía que ver con cosas de Dios. Y dice, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Qué me vas a decir? ¿Que me voy a ir al infierno? Pues ya está, me voy al infierno. ¿Y ahora qué? Esta persona, entre comillas, lo tenía muy claro. No tenía ningún temor, no le interesaba. Como aquella gente que me dice, yo no me voy a cuestionar si Dios existe, es que no me interesa si existe o no. Y hasta esos puntos se ha llegado. Pero lo que también es cierto es que más allá de aquellos pensamientos que pueden existir cuando todo va bien, algo que vemos constante es que en el momento de enfermedad, en el momento donde se percibe que la muerte está cerca, lo que es cierto es que lo normal es que la gente no quiere morir. Hay un temor. Sobre todo, estoy hablando, sobre todo gente inconversa. Aquella gente que dice, no hay Dios, no hay nada después de la muerte, pero entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué no te quieres morir? Porque en su interior, en su corazón, sabe que hay algo allí, que hay algo más, que no es morir y se acabó. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este sentido, la palabra es muy clara. A veces hablamos de que seremos llamados a cuentas y de que habrá un juicio. Y alguna persona podría decir, ¿y cuál será el veredicto? ¿Cómo me irá en aquel juicio? ¿Qué pasará? Pero lo que aprendemos a través de este versículo 18 es que no necesitamos esperar. Es hoy que está de moda las PCRs, es decir, me he hecho una PCR, pero no me han dicho cuál es el resultado. No sé cuál, en unos días me dirán cuál es el resultado. Pero el Señor no nos dice, espera para ver cuál es el resultado, sino que nos dice claramente cuál es el veredicto. Dice, el que en él cree, y el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Qué necesitamos esperar? ¿Crees? No eres condenado. ¿No crees? Ya eres condenado. Y da una razón por la cual esto es así. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A mí me llama mucho la atención toda esta parte, porque dice que la condenación, esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, Dios no, en este llamado a cuentas no está diciendo porque robaste, porque mentiste, porque fornicaste, porque hiciste lo malo. Es decir, la condenación, dijéramos, el peor pecado y del pecado que se nos acusa es de no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice la parte final del versículo 18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? ¿Cuál es el problema? Que la luz vino al mundo. ¿Quién
¿quién es la luz que vino al mundo? ¿De quién está hablando? De Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus obras, sus gustos, sus hobbies, sus pasatiempos, más que la luz, más que a Jesús, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Esto es de lo que se nos acusa. Quizá, me atrevo a decir, permitidme la licencia, no es que el Señor en aquel juicio saque nuestra lista de pecados enorme, sino que simplemente diga, ¿creíste o no creíste en el nombre de mi Hijo? Y ya está. ¿Creíste? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No creíste? ¿No creíste en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Condenación. Ya has sido condenado. Os voy a leer la paráfrasis que hace un comentarista del versículo 19 y dice: y con respecto a los que rechazan al unigénito Hijo de Dios, este es el veredicto divino, que Cristo, que es en sí mismo la luz, el amor y la verdad y todos los atributos de Dios en forma corporal, a través de la palabra profética y especialmente por medio de su encarnación, vino a morir con la humanidad caída. Vino a morar con la humanidad caída. Pero aunque algunos lo aceptaron, la inmensa mayoría prefirieron las tinieblas morales y espirituales del pecado, como ceguera espiritual, aborrecimiento de los hermanos, etc. De hecho, amaron realmente esas tinieblas, y la razón no fue que eran ignorantes por no haber oído nunca el Evangelio, sino más bien sus obras eran malas. Es lo que dice este comentarista sobre el versículo 19. Finalmente, el que hace lo malo aborrece la luz. No quiere que sus obras sean reprendidas. Es decir, un ejercicio bastante fácil cuando nosotros nos sabemos sucios o incorrectos ante una situación, queremos pasar un poco desapercibidos o que no se nos vea. Pues nuestra conciencia nos dice que hemos pecado. Y claro, la luz, por eso mucha gente dice, ¿por qué no quieren leer la palabra? ¿Por qué no quieren saber de Dios? Claro, porque es luz, es un espejo que nos muestra cómo realmente somos. Justo hace rato, no sé si valga el ejemplo, no sé qué tan de moda esté, no sé qué tan actual sea esto, pero me llamó la atención, veía un vídeo donde personas a través de una pantalla había como un filtro. La mitad era como realmente son y se pasaban de este lado de la pantalla y había filtros que les hacía mejor parecidos, les corregía los dientes, o sea, les corregía en general su apariencia física. Y entonces la tendencia era que cuando estaban del lado bueno, pues contentos, ¿no? Qué guay. Se pasaban aquí, era así como, uy, ese soy yo, el real. Entonces, permitidme que haga esta comparación, pero la palabra también tiene esta función de hacernos ver nuestra verdadera condición. Y a veces ver nuestra verdadera condición no es agradable. Es decir, ¿por qué? Porque me pone los parámetros de Dios. Claro, yo con mis parámetros soy buena persona. Hombre, soy mejor que muchos. Permitidme decirlo. Es decir, mis parámetros, mis formas de medir. Pero la palabra de Dios me lleva a los parámetros de Él. Santo, justo, perfecto. Y claro, ahí es donde soy confrontado con mi realidad y digo, wow, soy miserable. Y claro, generalmente eso no nos gusta. Y también puede ser, vale la pena decir en este contexto, que a veces hay gente que te va a rechazar por la luz que emites, porque como hemos dicho, somos reflejo de su imagen, somos reflejo y debemos ser, y la palabra de Dios dice que somos luz. Entonces, aquel que hace lo malo dice que rechaza la luz, y así como rechazó a Jesús, también
Si nosotros somos ese reflejo de la luz de Cristo, también podemos ser rechazados en la misma comparación. Porque mucha gente aborrece la luz, y si nosotros reflejamos la luz de Cristo, también podemos ser rechazados. Hermanos, termino diciendo esto. No perdamos de vista a Nicodemo. Nicodemo llegó de noche a Jesús. Pero si lleváramos un estudio de lo que fue Nicodemo, que se menciona un par de veces más en el Evangelio, en Juan 7 y en Juan 19, parece ser que al final Nicodemo encontró la luz. Primero le vemos de noche a solas con Jesús, y después le vemos enfrente de muchas personas, sin temor a que le reconocieran que estaba a favor de Jesús cuando Jesús iba a ser sepultado. Así que, como buen resumen y buena conclusión, hermanos, la salvación es por fe en Jesús, por fe en Jesucristo. O sea, no hay alternativas. Dime cuál es mi segunda opción, dime cuál es mi tercera opción. En cuanto a salvación, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Así que es claro, nuestro resumen es claro, solamente es por fe en Jesucristo. Y esta salvación es para todos, es por gracia, es por amor, es por fe. Y pensemos, salvación para el que cree, condenación para el que no cree. Y quiero compartiros este pensamiento que dice: la cruz refleja tanto el amor de Dios por los pecadores como su juicio contra el pecado. En la cruz, Dios demostró la seriedad del pecado. El pecado es serio, el pecado es muerte. En la cruz, Dios demostró la seriedad del pecado y su justa sentencia contra el pecado. A veces, en aquel engaño que el enemigo tiene, nos hace pensar que podemos juguetear con el pecado, que podemos tolerarlo, que podemos tenerlo ahí como mascota, que puede ser parte de nuestra vida. Pero una vez más, lo que revela la Escritura es que no es así, es que el pecado nos va a destruir, que la paga del pecado es muerte. Así que a través de este pasaje, a través de aquella muerte, como dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios permitió en aquel momento, en aquella cruz, que le hiciésemos todo lo malo que podíamos hacerle. Toda aquella maldad que como humanidad teníamos, le cargamos en él. Desprecio, golpes, escupitajos, latigazos, ofensas, todo lo que podía haber de malo en el corazón del hombre fue cargado en Jesús en aquel momento. ¿Hasta dónde iba a permitir Dios? Hasta si están hiriendo a tu hijo o a tu hija, ¿hasta dónde permitiría? Nada, ¿no? Ni el mínimo. Pues Dios estaba permitiendo, nos dio una libertad tan grande que nos fue permitido matar al Hijo. Y aún así, nos perdonó. Y aún así, espera por nosotros. Es allí donde hablamos de este amor que nos sobrepasa. ¿Cómo es esto posible? Pues es posible. Y cierro con esta pregunta de Juan 11, versículos 25 y 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees en Jesús? Pero no
insisto, no en el creer, sí, creo en Jesús, sí, un día vino un hombre muy bueno, no. ¿Crees en Jesús para que entregues tu vida a Él? ¿Crees en Jesús para que Él transforme tu vida? ¿Crees en Jesús para que nos sometamos a Él en todo lo que Él diga? ¿Crees esto? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Que el Señor nos bendiga.